Claro. 19, a todos los que hacen posible esta transmisión y la oportunidad de poder hablar de nuestros desaparecidos es grandioso. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta presentación ¿Por qué? Si abre su correo, no sé por qué. del informe, ya nadie publica eso, y artículo 19. Ajá, podemos esperar un momentito. En mí aparece el nombre de mi nieta, Karen. Ah, sí, no te preocupes. ¿Quieres que te ponga? Ernestina Aguilera. Claro que sí, Sí. para que esté bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Tenemos aquí pues a Ernestina Aguilera, hermana de Leodegario Aguilera, que es periodista desaparecido desde 2004. Tenemos también a María de Becky Gerli, que es coordinadora de Derecho a la Verdad en artículo 19, que ya nos va a contar un poco más a qué se dedica esta oficina pues para México y Centroamérica. Y a Paula Mónaco Felipe, periodista independiente, que también ha trabajado mucho pues en temas de desaparición forzada, compañeras también pues de todas estas luchas por las memorias en América Latina. Bienvenidas aquí a este espacio virtual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un gusto pues que hayan aceptado esta invitación y compartir y hablar un poco de todo este trabajo que hay detrás del informe y pues por supuesto de sus experiencias y de sus prácticas. Así que bienvenidas acá a este espacio. Bueno, pues la idea inicial será que eh, pues María nos cuentes por favor si un poco pues cómo se llega a construir este informe. Ya muchos y muchos pues lo hemos leído, estuvimos revisando pues un poco el contenido, las historias que se comentan allí, pero pues cómo artículo 19 llega a este informe. Para quienes están conociendo artículo 19, si nos puedes contar un poquito un panorama de la organización y cómo se da pues como este proceso. Perfecto. Sí, muchas gracias Mafer, muchas gracias también a Marela por habernos hecho la invitación. Este informe lo presentamos hace unas semanas como públicamente, pero justo nos gustó mucho esta invitación que nos hacen a presentarlo a las alumnas, alumnes de la UACM. Y pues sí, poder como también compartir quiénes somos, qué es lo que hacemos, pero también pues escucharles, ¿no? Y escuchar las preguntas que tengan sobre el informe, sobre las historias. Eso es lo que más nos entusiasma de hoy, ¿no? Bueno, Artículo 19 es una organización originalmente inglesa que trabaja por la libertad de expresión y el derecho a la información. Tiene oficinas regionales en un montón de países, entre ellos México, desde hace muchos años. Y en la oficina regional de México trabajamos varios aspectos, ¿no? Hay un área de derechos digitales, hay un área de protección y defensa que trabaja justamente todo el tema de agresiones a la prensa, libertad de expresión, y también tenemos un área de derecho a la información, que es el área en la que yo estoy. Dentro de esta área, yo coordino un proyecto que se llama Derecho a la Verdad. En Derecho a la Verdad trabajamos mucho, bueno, asumimos que el Estado mexicano no garantiza el derecho a la verdad de la sociedad y de las víctimas y sus familiares, las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Y en ese sentido, trabajamos en dos formas, ¿no? Una es como empujar que el Estado realmente garantice ese derecho a la verdad. Entonces trabajamos en la apertura de archivos históricos de violaciones a derechos humanos, en solicitudes de información a distintas instancias, a las Fuerzas Armadas, a las policías, a diferentes instituciones, ¿no? Y también justamente hemos empezado a trabajar el tema de cómo desde el periodismo y desde los familiares y los sobrevivientes, las sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, cómo han contribuido en su lucha, en el caso de los y las familiares, y en su trabajo, en el caso de los y las periodistas, al derecho a la verdad, ¿no? Cómo quienes están haciendo periodismo tienen una labor social que contribuye a que todas las personas que estamos acá sepamos qué es lo que está pasando, ¿no? En un momento como en el que estamos en México y como en el que hemos estado o sea, desde hace décadas
donde hay represión por parte del Estado, donde hay una violencia brutal, ¿no? Una crisis de violaciones a derechos humanos. ¿Cómo es el periodismo? El periodismo quien cuando el Estado no dice lo que está pasando, nos ayudan a entender, ¿no?, la realidad. Entonces, nos pareció importante justamente poder contar las historias de periodistas comunitarios, de periodistas locales, y poder entender cómo eran sus vidas, quiénes eran ellos, quiénes son, ¿no? Y también poder mostrar qué es lo que pasa cuando una periodista es asesinada, desaparecida, estas agresiones a la prensa que a veces se ven como, bueno, una estadística más, qué es lo que realmente pasa, ¿no? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando la prensa es sujeta de esta violencia? Entonces así nos acercamos a Paula Mónaco Felipe, que es una pues, querida colega, una periodista que ha trabajado mucho el tema de violencia, pero desde una mirada también muy cercana a quienes han vivido la violencia y a quienes resisten a la violencia, ¿no? Y en ese sentido, perdón, es que me di cuenta que no había dejado entrar a mucha gente porque yo era la que tiene que dejar entrar ahora. Entonces estoy dejando entrar a la gente que nos pidió. Perdón que interrumpí, pero de pronto me di cuenta de eso. Bueno, nos acercamos a Paula para decirle esto, ¿no? Que teníamos la idea de hacer un informe que hablara de 4 casos, 4 historias de periodistas desaparecidos, asesinados, asesinadas, y empezamos a idear con ella, primero, cómo escoger, entre comillas, las historias, ¿no? Porque lamentablemente hay 135 periodistas que han sido asesinadas desde el año 2000 en México. Y entonces, ¿qué queríamos mostrar, ¿no? Entonces, un poco la idea fue poder mostrar casos de diferentes estados de la República, historias de periodistas comunitarios, como les decía, de periodistas que están trabajando en el terreno, cuyas historias no conocemos en general, ¿no? Que a veces nos enteramos que fueron asesinados o desaparecidos, pero realmente no sabemos quiénes son, qué trabajan, qué es lo que reportean, etcétera, ¿no? Y también pensamos que era importante hablar de un periodista de cada sexenio desde el año 2000, ¿no? Entonces así nos acercamos a la historia de Leodegario Aguilera, que fue desaparecido en el 2004 en el sexenio de Fox, de María Esther, que fue desaparecida en el 2009 en el sexenio de Felipe Calderón, de Moisés Sánchez, que fue primero desaparecido y luego fue encontrado su cuerpo, ¿no? Asesinado en 2015 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por último, el caso de Rafael Murúa, que fue asesinado en 2019 ya en el contexto de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De diferentes estados, Leodegario de Guerrero, María Esther de Michoacán, Moisés de Veracruz, Rafael de Baja California Sur, un poco dar una idea de esta geografía de la violencia, ¿no? Y también de estas variedades de la violencia, ¿no? Periodistas asesinados, periodistas desaparecidos, desaparecida, y cómo impactó esta desaparición, este asesinato, no solo a su familia o a su gente cercana, sino también a la comunidad periodística, ¿no? Bueno, quienes hayan podido leer el informe habrán podido ver eso, ¿no? Cómo colegas hablan de qué es lo que pasó después de que cada una de estas personas fue asesinada o desaparecida. Y también algo que nos parecía muy importante era rescatar qué era lo que estos periodistas estaban trabajando, ¿no? Entonces, hablar de cada una de estas personas y qué miraban, ¿no? Qué nos acercaban como sociedad, y también pues quienes han dejado de tener un espacio en medios después de que estas personas fueron asesinadas o desaparecidas. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla, espero hacerlo bien. Para mostrarles ahí la están viendo, ¿verdad? Ok. Este es una página multimedia que hicimos desde el artículo 19, en donde está cada uno de los casos. Acá pueden descargar el informe.
Y algo que nos pareció muy importante para este informe fueron las fotos, ¿no? O sea, poder narrar también a través del fotoperiodismo estas historias. Entonces, Miguel Tovar y Jorge Fita nos ayudaron, bueno, nos ayudaron, más bien colaboraron con nosotros en, desde su mirada del fotoperiodismo, poder también contar estas historias, ¿no? Entonces, se cuenta cada una de las historias. Acá está la de Leo de Gario, que nos contará un poco más de Ernestina el día de hoy. Bueno, Paula hizo muchas entrevistas en cada una de los casos. Y hay un video que vamos a pasar también antes de que hable Paula. Y eso, ¿no? Entonces está cada una de las historias, cada una de las historias narradas también nos pareció importante esto, ¿no? Que fuera narrada desde una periodista, ¿no? También, que nos pudiera contar desde su mirada cómo era esto. Y hay también toda una reflexión desde el artículo 19 en términos de derecho a la verdad, en términos de violencia hacia la prensa, de qué pasa en una supuesta democracia cuando 135 personas periodistas son asesinadas, ¿no? Es terrible que cuando mandamos a la imprenta este informe había 133 periodistas asesinados, asesinadas, y un mes después, que ya lo teníamos impreso, ya hay 2 personas más que fueron asesinadas, ¿no? 2 periodistas más. Entonces, cada vez que tenemos que actualizar estas cifras, de pronto parecen solo eso, cifras, ¿no? Y lo que busca este informe es que justamente nos alejemos un poco de las cifras del 135, bueno, ahora 136, etcétera, y podamos acercarnos más a las historias, ¿no? Acá también, por ejemplo, en el caso de María Esther, hay unos enlaces a sus notas, ¿no? En el caso de las notas que estaban en línea. Entonces es también una forma de poder recuperar su historia, ¿no? Y de poder recuperarles a ellos, a ellas en su trabajo, que nos parece fundamental, ¿no? Nos gustaría tener la capacidad de hacer esto con las 135 historias y con los 24 periodistas que han sido desaparecidos, desaparecidas. Por ahora estamos hicimos esta tarea de estas 4 historias, ¿no? De Leodegario, María Esther, Moisés, Rafael, y la idea es que también pues más gente se anime a conocer sus historias, a acompañar el clamor, ¿no? De justicia y de verdad que también han enarbolado sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentas de estar acá con ustedes presentando. Y por ahora voy a dejar acá y más bien, pues eso, con muchas ganas de escuchar las preguntas, los comentarios que tengan, ¿no? Gracias. Pues María, muchas gracias por este panorama y pues justamente muy importante esto que nombras de que no se trata solamente de nombres y estadísticas, sino precisamente de recuperar como las vidas, las personas, sus historias, sus trabajos, ¿no? Porque sabemos que por cada periodista que ha sido desaparecido, desaparecida o que ha sido asesinado o asesinada, pues perdemos toda la sociedad, ¿no? Por cada persona desaparecida hay detrás muchas cosas que no pudimos, digamos, recibir de parte de esas personas que estaban trabajando, en este caso en el periodismo, y es una pérdida para todos y para todas, ¿no? Eh, bueno, pues entonces pues le daría la palabra, si están de acuerdo, a Ernestina. Ernestina, si nos quisieras contar un poco más pues sobre la vida de Leo Degario, él como normalista, como periodista de esta revista de Mundo Político, y por supuesto escuchar pues toda esta lucha que también ustedes como familiares han emprendido, que tú como hermana de Leo Degario ha emprendido, y lo que significa pues haber logrado plasmar aquí esta memoria en este informe para ti. María, si quieres darme el anfitrión y yo manejo. Ya te lo di. Perfecto, para abrir aquí el micrófono de Ernestina. No. Ernestina, si puedes abrir tu micrófono para escucharte. Ahí abajo a la izquierda tienes un dibujito.
¿Ya? ¿Ahí? Perfecto. Te escuchamos. Sí. Bueno, mi hermano nació el 23 de agosto de 1943 en un poblado de Tenespa, Guerrero. Llevamos una vida de batalla, de mucho trabajo. Mi madre, pues estábamos solos. Pero desde el principio, desde muy niño, destacó mucho mi hermano por ser ese niño tan preocupado por proveer a una edad muy temprana. Empezó a trabajar. Y siempre prevaleció en él el cariño para su madre, para sus hermanos. Y siempre que él podía ayudar a alguien, siempre estaba ahí para ayudar a quien fuera, a una persona mayor con cosas o llevar, porque mi madre cuando eh, eh, mataba alguna gallina o algo, le mandaba a los vecinos, llévale estas piececitas al vecino, llévale al otro. Entonces, ese ejemplo pues lo tuvimos desde niños. Y también quiero conversar algo sobre mi abuelito, que se llamó, mi abuelito era también igual, ese ejemplo nos los dejó, de que él era próspero, Juan Lucas, y siempre que alguien le iba a decir que en el pueblo había muerto alguien, él le decían, Juan, murió fulano y solamente está acostado en un petate, no tienen nada. Entonces mi abuelito tenía una tienda muy grande donde él tenía de todo y le mandaba un mensaje a mi abuelita, Teresa, dale al portador todo lo del velorio, todo, para que le hicieran, porque vendía de todo, la ropa para que le hicieran la mortaja y todo, y otro recado para el señor que vendía las cajas. Entonces quiero comentarles de que desde mi abuelo nosotros tenemos esa enseñanza tan hermosa, porque eso es algo hermoso que te llena, que te va dando tantas cosas. Y bueno, pues obviamente mi madre tenía también esa educación, y nos los transmitió y a mi hermano y a mí, a todos. Mi hermano fue una persona siempre, siempre muy cariñosa, muy al pendiente de todos y hasta el último momento siempre estuvo al pendiente de todos nosotros. Mi hermano fue una pluma de tres décadas. Inicia con hechos sindicales, Axioma, luego hechos sindicales y posteriormente mundo político. Una pluma que siempre para él era prioridad, todo lo que fuera relacionado con injusticias, ahí estaba mi hermano. Y siempre decía que teníamos que trabajar, que teníamos que caminar, que tantas cosas, y a mí en lo personal me dijo, tú no eres la estrella, hermana, tú no eres la estrella, tú eres... esto es un apostolado y tú si quieres ser periodista, tienes que abrazar este apostolado. Eso es lo que tú tienes que hacer. Siempre tienes que, aun cuando tengas hambre, estés cansada, tú tienes que seguir adelante, siempre cubriendo, dándole espacio a aquellos que no tienen. Y bueno, yo quiero en este momento también comentarles que a partir de este lunes abrimos con Mundo Político un portal de noticias donde vamos a empezar a trabajar y a dar espacio a lo que él ha dejado, a lo que ha quedado, a toda esa gente que no tiene espacio, que no tiene voz. Y posteriormente estamos proyectándonos para un canal por internet. Entonces, quiero seguir adelante con todo esto. Que tanta gente que está sin recibir el apoyo, porque quiero decirles que la mayoría de los periodistas son servidores del gobierno, no son periodistas que sirvan a la sociedad, por el bien de la sociedad, que tenemos que trabajar, que tenemos que sacar a la luz todo eso. Esa es la enseñanza que me dejaron mi abuelo, mi madre y en especial mi hermano. Como periodista me dejó muchas cosas hermosas, muchas cosas hermosas. Por eso es que tanta falta me hace, tanta falta nos hace a todos, a mis sobrinos, a la familia, a mis hijos, a mis nietos, porque él siempre estaba al pendiente de todos. Y bueno, él
Él publicó muchas cosas en el video que no sé si lo hayan estado mandando, lo hayan alcanzado a enviar. Yo estoy publicándole ahí, estoy en el video, él tenía una columna en La Rueda, y donde ahí él expresaba y decía todas las cosas, La Rueda y Axioma, eran columnas que él tenía, y donde hablaba de cómo se repartía el pastel, el PRI, todos los funcionarios, que sin tener la liebre ya la estaban cocinando, que sin tener el pastel ya lo estaban repartiendo. Y eso era Guerrero y muchas cosas. Y esa columna fue publicada del 17 al 20, el domingo 23 de mayo, o sea, 7 días. Y fue publicada 7 días. Y hay muchos detalles que yo no me había encontrado porque tengo pues muchas cajas donde tengo todo lo de toda la trayectoria de él, muchas cosas que se me han escapado, pero bueno, posteriormente estará listo ya ese video. Leodegario Aguilera fue una persona siempre con el compromiso, con la visión, y tenía una visión tan buena que muchas cosas que suceden, que ya sucedieron ahorita, después de que a él lo han desaparecido, por ejemplo, el hospital de Tasco, donde se quedó inconcluso y René Juárez Cisneros, siendo gobernador de Guerrero, desvió ese dinero en el hoy, Santa Lucía, el hospital que está a unos pasos de la costera, y en donde se da servicio. Si usted quiere entrar, pues son 30,000 pesos, si no, no entra, así se vaya muriendo, a ellos no les interesa. Entonces él habló de ese desvío de él, de René Juárez Cisneros, habló de que dejó inconcluso el hospital de Tasco para el dinero ponerlo en el hotel. También estuvo visitando en Cuernavaca el Madrigal, hotel de René Juárez Cisneros. Él le investigó algo de Los Cabos. Estuvo investigando todas las cosas. También está incluido, él está inscrito en lo que es la expropiación de tierras. Ese señor, René Juárez Cisneros, no permitió que durante todos estos años se diera el curso normal a una situación de desaparición forzada de mi hermano. Tuve mucho hostigamiento, pero más que nada era eso de ver que por ejemplo, muchos organismos se pronunciaron porque se hiciera justicia en el caso de mi hermano. Le doy las gracias al artículo 19 que ha sido solidario con nosotros. Y también la CIP, también el Congreso Hispanoamericano de Prensa se pronunció desde un principio, y en el 2018 que yo pude estar nuevamente con ellos, también se pronunciaron pidiendo a Peña Nieto, pero Peña Nieto y todos los que le siguieron fueron siempre personas que eran sordos, mudos y ciegos, no veían nada, solamente lo que ellos querían y lo que ellos quisieron vivir. Y con esto de mi hermano, pues no nada más es el caso de mi hermano, son muchísimos periodistas desaparecidos y asesinados, y que mi lucha en este momento y siempre va a ser no solo por el caso de mi hermano, sino por el caso de todos los que están impunes, y que todos esos casos, como es el caso de los compañeros Rubén Espinosa, Moisés, Francisco Pacheco, Javier Valdés, y tantas, muchos, Rafael, María Esther, todos esos, y Francisco Pacheco, y también a mí y a todos. Yo creo que nos faltan los 43. Y todas estas cosas, muchas plumas se han ido, han dejado de publicar todas esas incongruencias de un gobierno corrupto y por demás podrido, donde nada pasaba para ellos. Siempre cuando les preguntaban, ellos decían o siguen diciendo que los estados están en perfecto control y no pasa nada. Desgraciadamente, o gracias a Dios, ya pasó todo ese tiempo, y en este momento siento que tenemos un presidente que
es un poquito más accesible. Lo conozco desde hace muchos años, desde el 2000, hace como unos 90 y tantos, lo conozco. Y entonces todo eso ha pasado y esperamos que de verdad se le dé gestión. Yo pedí a la Comisión de los Derechos Humanos que me asignaran una persona para que me acompañara a poner a la PGR la denuncia de los hechos de mi hermano, que ellos asignaron una persona para que me acompañara a poner la denuncia en el 2004, en el 2005. Y nunca encontré respuesta. La Comisión de los Derechos Humanos igual. Y todos hemos dado vueltas y vueltas y no hemos encontrado. Como Leodegario, como mi hermano, como muchos periodistas, se ha quedado la gente sin poder recibir ese apoyo, ese deseo de estar ahí, de estar diciendo, me duele lo que te duele, así como era él. Lo tuyo es mío. Y de esa manera él tomaba todos los casos y los publicaba. Toda esa gente, todos esos organismos, toda esa gente que está luchando contra un gobierno corrupto, inhumano, cruel, sanguinario, ya no tienen donde se han escuchado. Todos los días y a cada rato vemos agresiones a periodistas, amenazados, y se siguen dando los casos, y se siguen dando porque no se ha establecido un verdadero mecanismo para parar, para frenar todo ese acoso a la prensa. Ya mi hermano cumplió 15 años y seguimos aquí esperando que pase algo y que las cosas se den probablemente poco a poco, pero que se den. Queremos encontrar justicia, queremos encontrar la verdad, queremos ver que haya cambios, que las situaciones que tenemos, es doloroso ver que siguen cayendo compañeros, es doloroso ver que muchos compañeros siguen siendo amenazados, es doloroso ver que no para, que siguen impunes todos los casos y que además de todo eso se sigue dando. Ernestina, y adelante. Adelante, Ernestina. Sí, gracias. No sé, a veces me pregunto, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? ¿A dónde va a llegar la sociedad sin saber la verdad de lo que acontece, sin saber por dónde se están manejando tantas cosas, sin saber lo que la sociedad necesita saber? Es doloroso no escuchar de nuevo las voces, no mirar esa pluma de 30 años, que sin importarle nada, sin importarle la tristeza que sembró en nuestros corazones y la falta que nos hace a todos, a sus hijos, a la familia, a mí, a mis hijos. Nos hace falta, mucha falta, mi hermano. Claro que sí, nos hace falta Leodegario y como dices tú, pues tantos otros periodistas, compañeros que han sido desaparecidos. Pues un ejemplo de lucha, Ernestina, pues todo este proceso que han llevado ustedes y como dices, pues es por Leodegario, pero también esa lucha que llevan ustedes los familiares es por otros tantos desaparecidos que hay en México desafortunadamente y más allá de las fronteras. Así que pues un abrazo muy fuerte, Ernestina, para ti y sabes que pues por eso mismo aquí tratamos de abrir en este espacio en la universidad también esta forma pues de reflexión, de escucha, porque
testimonios como el tuyo pues son justamente lo que nos recuerda que hay que seguir como construyendo academia, periodismo, la gente que va a ser, aquí hay muchos estudiantes de comunicación, ¿no? Que sabemos que podemos hacer algo más, digamos, aportando también, conociendo sobre estos temas, siendo críticos como futuros periodistas, quizá en algunos de estos jóvenes que están aquí conectados hoy en día. Así que pues muy importante esa lucha, Ernestina, y pues evidentemente ha sido un trabajo duro y largo, pero muy importante para ustedes también poder estar ahora aquí en el informe, cómo ha sido, digamos, poder plasmar esa memoria del trabajo de él en el informe y poder contar su trabajo. Sí, bueno, pues él, él decía, publicó cuando el que era presidente que mataron en Tijuana. Él decía que hasta cuándo iba a haber impunidad, hasta cuándo. Todas esas cosas, y yo me pregunto, ¿cómo escribiría mi hermano? ¿Cómo escribiría su desaparición forzada? ¿Cómo relataría él todo esto? Es doloroso. Julio Scheller publicó en Proceso Secuestrados y él vivió esos momentos tan duros. El gobierno no se fijó nunca en llevarse a quien sea, a cuantos fueran. Mi hermano publicó hizo en una de las revistas, puso que él era más rentable que Pemex, la empresa de la corrupción. Todos sus escritos hablan de muchas cosas. Karen, ¿me quieres traer la revista? De los dólares que está ahí. Y todo eso, él publicó, hizo muchas publicaciones, muchas investigaciones. Por ejemplo, la expropiación de Sabino Palma, que él cubrió lo de la invasión de la familia Palma. Se les quitó las tierras y ahorita hay edificios, hay hoteles, hay condominios, en todo eso, y todo eso él nunca le dio temor publicar todo lo que a sus manos llegaba. Y yo puedo presumir que tenía muy buenas fuentes, mi hermano, muy buenas fuentes, y fuentes fidedignas de que daban a la tarea de ayudarlo en las investigaciones que él hacía. Por ejemplo, en este caso, él publicó en esta revista. Y si ustedes pueden ver, dice, corruptos somos y en la impunidad andamos. Todas estas cosas él publicaba, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, en dice, más que Pemex, turismos y maquiladoras juntas generan la prosperidad industria de la corrupción. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Y entonces todo estos, y hizo dice reporte especial, 30,000 millones de dólares. Y en este encabezado, él dice 30 millones de dólares cuesta la corrupción. O sea, él, y si puedes ver en portada, muchas cosas publicó, del Bester Gordillo, de todo, ¿no? Él todo lo que, y en este dice, privatizan la luz, ley de Herodes, en Naucalpan, expropiación, negocio de René Juárez Cisneros. Ustedes pueden ver. Su trabajo, su pluma fue clara, fue precisa, fue puntual. Nunca él se escondió de publicar nada, ¿sí? Él estuvo todo, siempre y siempre al pendiente de lo que acontecía. Él estaba con 8 estados, trabaja con 8 estados, que era el Distrito Federal, el Estado de México,
Era Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, y no recuerdo más, pero son 8 estados con los que él estuvo trabajando. Él viajaba de México para acá, para Acapulco, y siempre estaba pendiente de lo que acontecía. Se reunía con los grupos que andaban luchando. Cubrió lo de Aguas Blancas, cubrió todo lo que acontecía de trascendencia y de no trascendencia. Personas que estaban ocultas, que no tenían miedo de expresar, de narrar lo que les estaba pasando. Ahí estaba la pluma de Leodegario Aguilera para recopilar toda la información que necesitaba para para poder sacar toda esa información. Mi hermano siempre luchó. Él estudió en la Carlos Septién, ahí se recibió, hizo su licenciatura, y de ahí empezó con la revista Axioma, luego Hechos Sindicales, y después Mundo Político, y fue ahí donde estuvo siempre con el mundo político. A mí me pasó el derecho de la revista Axioma, y yo la he estado publicando también. Y bueno, el Leodegario Aguilera, mi hermano, una persona tan humana, tan apegada a todo. Hay muchísimas personas. Hay un compañero que escribió una carta, se la escribió al sur para que la publicara, y donde él dice que no conoció a Leodegario, que de vez en cuando se encontraban en las oficinas de comunicación social, pero que él no le prestaba atención a mi hermano, sino que después de que lo desaparecen, y al ver la manera en que los compañeros, ellos estaban luchando porque apareciera, porque se investigara, y eso llamó mucho la atención. Y él es Zacarías Cervantes, él escribe para el periódico El Sur, y le escribió una carta al director del Sur, y es donde le dice pues que le llamó mucho la atención el ver que los compañeros se agrupaban para pedir justicia, para pedir que se investigara, que se esclareciera el caso, y entonces fue ahí donde aprendió, y que lamenta mucho no haber podido encontrar, haberse tomado el momento de conocer más a fondo a mi hermano. Y eso, como yo se lo dije a Zacarías, ¿sabes qué? Esa carta la grabaste en mi corazón, la grabaste con letras de oro. Porque no es que yo lo diga, sino que me place mucho que muchos periodistas se han sumado a la lucha y han manifestado el apoyo a la lucha. Y saber que esa pluma escribe algo hermoso de mi hermano, y lo describe como verdaderamente él era, porque fueron muchas cosas. Era imposible que Leodegario Aguilera pasara desapercibido. Su trabajo no podía, mas sin embargo el gobierno, desde el momento de la desaparición, pretendió decir que mi hermano no era periodista, que él le escribía de vez en cuando. Es una manera muy, muy, muy tremenda, muy vulgar para desacreditar al periodista que desaparecen, al periodista que asesinan, de decir que si no fue, que su trabajo periodístico no lo llevó a esa situación, y desmentirlo. Pero como siempre, la verdad llega tarde que temprano. Y bueno, todas las personas que han conocido a Leo y que lo conocieron posteriormente a su desaparición, con sus escritos, saben la calidad de ser humano que escribir. Muchísimas gracias, Ernestina, por justamente pues, hacernos conocer más a Leodegario, y yo creo que pues quedamos aquí con muchas ganas también de poder seguir leyendo, y pues ojalá nos puedan hacer llegar estas publicaciones donde van a
pues donde tú sigues además republicando varias de las cosas que hicieron y digamos promoviendo esas revistas. ¿Te parece? Te quiero proponer que pongamos el video para que podamos ver este video que hizo Artículo 19 donde estás tú y pues también seguir charlando un poco sobre, pues más adelante también con Paula, pero pues Ernestina, muchísimas gracias por compartirnos, por la confianza. Aquí Gracias. estamos muchas personas escuchándote con muchísimo respeto y mucha solidaridad de exigir justicia, de exigir el derecho a la verdad, pues porque el legario nos falta a todos y a todas. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla entonces para que podamos ver eh, parte de este. Ahí lo están viendo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver una de las producciones audiovisuales que acompaña la página de la que nos hablaba María, donde está pues también como este trabajo multimedia. Más adelante sería muy interesante también si tienen preguntas, ustedes como estudiantes de comunicación de ese proceso, de esa página multimedia, yo ahí les coloqué el link. Entonces, Ernestina, pues podemos seguir charlando más adelante, si te parece, también sobre este trabajo de Bueno, archivo que has realizado para darle paso ahora invitaría a Paula que también nos comente un poco, Paula, pues del trabajo que tú hiciste, de esta escritura de periodista, escribiendo sobre periodistas, y pues también como del análisis que hay detrás, ¿no? Son estos casos de diferentes sexenios donde podemos ver la sistematicidad del crimen de desaparición forzada sobre periodistas de diferentes estados. Entonces, pues si nos quieres compartir un poco de cómo fue ese trabajo y pues contarnos también de María Esther, de Moisés, de Rafael, por qué contar sus historias y qué nos deja detrás, así como Ernestina nos ha contado también de Lodegario. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mafer, a Marela y a la UACM por invitarnos. Siempre la UACM es un espacio de mucha apertura y de mucho diálogo y eso creo que es muy bonito. Pues nada, muy cortito para que pasemos a preguntas, porque además María y Ernestina ya han contado creo que todo lo más importante. Solo agregar que este informe nació de, bueno, cuando María me invitó para hacerlo, partimos de plantearnos una de las consignas que todo el tiempo estamos diciendo cada vez que matan a un colega, cada vez que desaparece un colega, que ya es un loop eterno, que ya ni nos acordamos en qué número vamos, se nos olvidan los nombres. Cada vez que pasa eso nos aparece la frase, esta consigna que siempre decimos de no se mata la verdad matando periodistas. Y este informe partió de plantearnos, ¿de verdad no se mata la verdad cuando se mata a los periodistas? Y es toda una búsqueda en intentar responder a eso. En tratar de salir de la inmediatez, del hoy protestamos y mañana nos olvidamos porque también hay que seguir con la vida porque hay demasiados dolores, y de ver quiénes son y quiénes somos los que están dentro de esos números, ¿no? Cómo la estadística se va engrosando, pero quién es cada una de estas personas, porque generalmente, y es lógico también, hay algunos nombres de colegas con más trayectoria, con más fama, que trabajaban en medios grandes, de quienes sabemos bastante, no muchísimo, pero sabemos algo, y hay otros, la mayoría de quienes no sabemos nada. Entonces la búsqueda fue ir a ver
al terreno, a sus hogares, a sus comunidades, a sus pueblos, a sus ciudades, quiénes eran y son esos colegas. Y ahí creo yo encontramos tres partes fundamentales, además de encontrar la historia, de encontrar la biografía, quién es Leodegario, quién es María Esther, quién era Rafael, quién era Moisés. Encontramos, me parece a mí, como tres cosas que aparecen todo el tiempo en cada uno de ellos. Una, esta pasión, esta entrega al trabajo periodístico desde un lugar muy emocional a veces, muy político otras veces. Por ejemplo, Rafael Murúa era alguien que tenía muy en claro la importancia de una radio comunitaria en un lugar muy aislado, como Santa Rosalía, el pueblo donde él vivía. Leodegario es alguien que, como explicaba Ernestina, siempre tuvo claro el lugar de la prensa para difundir. Entonces, por ejemplo, dio voz al relato, no porque no tuvieran voz esas personas, sino dio espacio al testimonio de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, a los comuneros que estaban siendo despojados en lo que fue Punta Diamante y ahora es Mundo Imperial también. Luego hay otras voces también desde la pasión del narrar, como Moisés contando los problemas de su pueblo y yendo a hablar con la gente para hacer noticias de eso que parece que no es noticia, que es cómo vive cada comunidad su realidad. Y María Esther, una pasión absoluta en torno de la nota policial, pero no por morbo, sino por sentir que podía colaborar a un proceso de justicia. Entonces, ese es el primer punto que creo yo que encontré y encontramos en cada uno de estos colegas, la pasión y la entrega, que creo que es también la de la mayoría de los colegas asesinados y desaparecidos, sobre todo los que viven en provincia, donde las condiciones son muy diferentes. El segundo punto coincidente que encontré y encontramos es justo las condiciones de precariedad laboral, una precariedad en cuanto a recursos, malos pagos, no trabajos fijos, arriesgarse sin muchas garantías. Y pese a todo eso, crear medios como Mundo Político, como La Unión, como Radio Cayana y como en el diario de Zamora, la parte que editaba María Esther. Entonces esas condiciones de precariedad que además son las que explican gran parte de la violencia y de la impunidad en los casos de los ataques en contra de periodistas en México. Somos como esas personas a quienes prácticamente nos hacen el favor de darnos un trabajito, pero nos exigen mucho, pero nos pagan poco, pero arriesgamos todo, y si nos matan las empresas no responden por nosotros. Yo me acuerdo, cubrí el asesinato de Gregorio Jiménez en Veracruz. Él colaboraba con 3 medios y ninguno de esos medios pagó ni siquiera el ataúd del compañero. O sea, ese es el nivel de la precariedad en México. Y la otra coincidencia es el hueco, me parece, el hueco informativo. Entonces ahí es donde cobra sentido la pregunta inicial de si se mata o no se mata la verdad y qué significa derecho a la verdad. La ausencia de estos 4 colegas deja huecos muy concretos, muy dimensionables, muy explícitos y que nos afectan mucho más que a ellos mismos y que a su familia, que afectan a las comunidades. Desde que Rafael fue asesinado no hay ningún noticiero en Santa Rosalía, un pueblo de Baja California Sur que está geográficamente aislado. La radio sigue transmitiendo porque sus colegas hacen un gran esfuerzo, pero hay solo 2 programas y no hay noticiero. Ya no hay noticias ahí. Desde que se llevaron a Leodegario, Mundo Político deja de publicar y, por ejemplo, los ejidatarios desplazados por proyectos inmobiliarios y turísticos están casi en la clandestinidad, no hablan, no tienen espacio, son reprimidos y lo que hacen aparece muy poco en distintos medios. Desde que se llevaron a María Esther, en el diario de Zamora nadie firma las notas de la fuente policial y en todo Michoacán también ya es algo que comenzó a ocurrir, eso de no se firman las notas, pero además, me decía su compañero y editor, ya no investigamos nada. O sea, llega una información, mataron a alguien, se publica esa foto, ese cuerpo, los datos que tengamos, pero mañana no sigue esa nota. No se va más allá de lo que es inmediato y de lo que es obvio y salta a la vista.
Y en Medellín, el municipio donde vivía Moisés, su hijo, Jorge, y esa es la parte esperanzadora, sigue editando su periódico La Unión, un periódico digital, pero el terror es visible, palpable, se respira, nadie quiere hablar, los pocos que quieren hablar no quieren que dé su nombre. Y Jorge edita La Unión desde adentro de una casa, encerrado, con medidas de protección como son cámaras, rejas, botón de pánico, y para salir a reportear tiene que llevar a un guardia, lo cual limita completamente el reporteo, o sea, lo hace en unas condiciones muy complicadas, y desde que empezó a hacer eso, lo corrieron de su trabajo anterior, porque una nota que publicó, el presidente municipal se quejó y habló con el director de la empresa donde él trabajaba en algo que no tenía nada que ver con el periodismo. Entonces, en definitiva, pues sí se mata la verdad, matando periodistas, como dice el título de este informe, ya nadie publica eso, hay cosas que se quedan silenciadas, y bueno, creo que enfrentar eso, como lo estamos haciendo en este informe, no es darse por vencido, sino al contrario, dimensionar, para tratar de a partir de ahí seguir. Y bueno, acá dejaría mi intervención. Solo una cosita agregar, que además en el caso de los periodistas se ve tan claro lo mismo, que la violencia en contra de la prensa tiene que ver con los mismos problemas de seguridad que vivimos en el país, el deterioro de las condiciones, la militarización de tareas de seguridad, la impunidad, y lo que pasa a las demás personas pasa igual con los periodistas. A Ernestina intentaron entregarle restos diciendo que eran de sus hermanos en una investigación apresurada, que claramente no solo no eran de su hermano, sino que no eran de un ser humano los restos que le intentaban entregar. A 3 jóvenes los encarcelaron injustamente por el caso del hermano de Ernestina, hasta que Ernestina habló con ellos y pudo saber que eran chivos expiatorios. Y en el caso de Rafael Murúa hay una sentencia muy rápida, muy acelerada, pero que también deja muchas dudas a la familia y a sus amigos. Y en los otros 2 casos la impunidad es absoluta, y en estos 2 de alguna forma la impunidad también es un factor. Así es que pensar el tema de la situación y los ataques a la prensa como parte de algo mucho más global, y no que se cuece aparte, es parte de lo demás, creo yo. Y pues hasta ahí para que platiquemos, que es creo lo más lindo con estudiantes. Pues Paula, muchísimas gracias. Muy interesante cómo enmarcas pues justamente esta relación, digamos, de sistematicidad que yo te decía al inicio, pues del riesgo con utilizar el periodismo como una herramienta de justicia, que yo creo que hay muchas cosas a reflexionar, la precariedad laboral que hace que se mantenga la impunidad, y el silenciamiento que nos quita el derecho a la verdad a todas y a todos, ¿no? Entonces, bueno, invitaría pues aquí a las estudiantes, adelante, si tienen preguntas para nuestras invitadas, comentarios que quieran compartir, pues justamente la idea es que ustedes puedan charlar directamente con todas ellas. Quien quisiera abrir su micrófono para preguntar algo, o si quiere preguntarlo por medio del chat, adelante, o si quiere hacer un comentario, sé que ya varios leyeron el informe, así que pues la idea es como profundizar sobre eso. ¿Quién quisiera? Ha sido muy interesante lo que nos han planteado aquí, así que yo creo que pueden haber bastantes dudas. Buenas tardes. Adelante. Alfredo Angar, pues muchas gracias por la invitación, y agradecerles la historia que nos comentan. La verdad es que en México pues tenemos las desapariciones forzadas, que es el pan de cada día, ¿no? Desde la situación con Calderón, que se agravó en el país, y pues la verdad es muy triste, lamentable. Esa es una reflexión, ¿no? Yo estoy estudiando comunicación, y nada más al pensar de salir de la carrera y encontrar un trabajo laboral ya es una incertidumbre, pero parte de tener una incertidumbre en la situación como periodistas, como comunicólogos, pues es que es el trabajo que también ahorita que más persecuciones tiene, ¿no? Tenemos los casos que nos están presentando y la verdad es muy, muy triste. Y entonces te pones a pensar, ¿no? Si esto es lo que uno quiere, y la verdad es lo que uno más desea, ¿no? Decir la verdad, decir
lo que está sucediendo y transmitirlo y documentarlo. Y bueno, para no alargarme, pues les doy las gracias y nada más mi aporte que quería decirle. Gracias por el espacio. Gracias, Alfredo, por ese comentario. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Preguntas al respecto? Hola, yo quisiera preguntarle a María, de Artículo 19, como una organización internacional, ¿qué problemas han tenido al tratar de defender este derecho a la verdad en México? Bueno, yo creo que puede ser para las tres, también hay comentarios al respecto. Claro, claro. Adelante, será. María. Sí. Pues como les contaba al principio, creo que es como muy amplio lo que trabajamos, bueno, en el artículo 19 en general, pero en términos de derecho a la verdad en particular. Creo que, como contaba Paula, lo que nos enfrentamos es a lo que nos enfrentamos en general como sociedad, ¿no? O sea, les contaba que hacemos estas solicitudes de información, acompañamos a compañeros, compañeras periodistas que hacen solicitudes de información, o a grupos de la sociedad civil, por ejemplo, en Yucatán estamos acompañando a un grupo que hizo una solicitud para ver cómo era el agua de los bebederos de las escuelas, ¿no? Y pues salió que estaban súper contaminadas, ¿no? Y después es, bueno, ¿qué haces con esa información? Y creo que algo que nos pasa mucho es, bueno, primero la negativa a la información, ¿no? Tenemos como ciudadanía derecho a saber lo que está haciendo el Estado, en qué gastan los recursos, a quiénes se contrata, cómo se les contrata. Y lo primero que nos encontramos es justo esta negativa, ¿no? O sea, la mayoría de las solicitudes que hacemos son negadas. Se niega que haya esa información, incluso cuando el presidente da información en las mañaneras, y decimos, ok, el presidente dijo que ya no hay tortura, ¿nos pueden dar los datos de los casos de tortura en México o en qué se sustentan los dichos del presidente? Y es, no, pues no hay información, ¿no? Entonces es como todo un trabajo de seguir peleando por esa información que es un derecho de todas y todos, hacer recursos de revisión, meter amparos, etcétera. Y hablamos mucho de que esto también es algo que deja fuera a mucha gente, ¿no? O sea, para hacer solicitudes de información se tiene en general que hablar español, se tiene que tener una computadora, se tienen que tener una serie de cosas que mucha gente en este país no tiene, ¿no? Internet, etcétera, ¿no? Y justo para poderles dar seguimiento. Entonces esa es una de las partes. Y la otra es, en términos más de las violaciones graves a derechos humanos, cuando hacemos solicitudes o cuando tratamos de hacer incidencia en términos de, por ejemplo, el año pasado se firmó un acuerdo para que se abran que sean públicos todos los archivos que tengan que ver con violaciones graves a derechos humanos de todas las instancias del Estado, ¿no? Dijimos, ok, pues ¿cómo va a funcionar eso? Pues bueno, ha pasado un año y medio y no, o sea, no se ve que realmente se haya materializado en una política pública de apertura, ¿no? Hace ratito Ernestina hablaba de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahí sabemos que hay algún tipo de implicación del ejército, ¿no? Pero no sabemos cuál todavía, porque el ejército pues parece intocable, ¿no? En este país. Entonces, pensando, por ejemplo, en las desapariciones forzadas de los años 70, tenemos un proyecto que se llama Archivos de la Represión, que luego pueden también checar. Ahorita les pongo en el chat la liga. Y justo es de la apertura de documentos que tienen que ver con la represión por parte del Estado en los años 70, 80, finales de los 60 también. Y es algo que estamos haciendo desde la sociedad civil, ¿no? Pero esto es una labor del Estado. El Estado proactivamente tendría que abrir esos documentos, tendría que decirnos lo que pasó, tendría no solo que abrir esos documentos y decir qué pasó, sino ya que se señala a los culpables, ya que se señala quiénes fueron, tendría que juzgarlos, ¿no? Y tendría que hacer que tengamos las garantías de no repetición como sociedad, ¿no?
Y justamente como el Estado ha fallado en eso es que estamos ahora en el momento en el que estamos, ¿no? En los años 70, 80 hubo cientos de desapariciones, tal vez 1.300, ¿no? Depende de las organizaciones que consultemos. Y ahora hablamos de 77.000 personas desaparecidas y todavía sabemos sin saber, perdón, seguimos sin saber quiénes son esas personas desaparecidas, quién las desapareció, por qué, ¿no? Y sobre todo, qué va a pasar con aquellas personas responsables, ¿no? Entonces, creo que a lo que nos enfrentamos es un poco a la impotencia de trabajar con el Estado. Bueno, a mí me resulta muy frustrante de pronto, pero también pues justo conocer estas otras historias, ¿no? Como la historia de Ernestina, de los familiares y los colegas, las colegas que entrevistó Paula para este informe, que son quienes, cuando el Estado no nos garantiza este derecho, quienes nos cuentan qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces creo que también nos da muchas oportunidades. Justo siendo una organización internacional, de pronto tenemos la posibilidad de hacer este tipo de informes, de acercarnos a la gente, poder contar estas historias, y eso creemos que también es importante, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, María. No sé si Paula o Ernestina quisieran comentar algo al respecto. Pues yo muy breve, creo que libertad de expresión, derecho a la verdad son conceptos como muy amplios, ¿no? Sí hay libertad de expresión en México, sí, no considero que vivamos en un país en dictadura, es muy diferente, no es comparable a cuando no puedes decir nada porque eso te puede significar una persecución política. Ahora, esta situación de que nos maten, nos desaparezcan por decir cosas que estorban o molestan a personas, que pueden ir desde sentido de que molestes al narco hasta que molestes al presidente municipal por evidenciar que no arregla los hoyos en las calles, creo que muestra también una fragilidad de nuestras democracias y muestra un amplio espectro de estos temas en los cuales tenemos que seguir exigiendo, siempre exigir al Estado, pero también denunciar, documentar y construir desde nuestros lugares, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión se construye también y se defiende entendiendo que hay responsabilidades compartidas y que al Estado le toca una parte, pero a nosotros también. Si somos una sociedad que permite todo, ¿qué tanto estamos siendo partícipes de lo que ocurre? Y si somos un gremio que no hace nada, ya entramos, creo yo, hasta la categoría casi cerca de las complicidades. Eso a mí me da mucha contradicción, me da mucha vergüenza decir que nuestro gremio no hacemos. Protestamos. Bueno, sí hacemos, no hacemos tanto como se debería hacer, porque por ejemplo, este informe creo que es un hacer. Y ahí a ustedes como estudiantes de comunicación los llamaría a que se involucren en más cosas, que reclamemos todos, que construyamos memoria, que construyamos vías para la justicia, porque se requiere también que de este lado pongamos un alto. El Estado siempre va a ser el Estado y al Estado le tenemos que estar exigiendo, pero nunca va a ser nosotros, nunca va a ser el aliado. Y en este caso en México tenemos además la situación de las empresas. Las empresas de medios no nos protegen, nos dejan completamente a la deriva, no nos dan ni seguro social. Entonces hay una pelea doble que dar hacia el Estado por los derechos y hacia las empresas también por nuestros derechos como trabajadores. Agregaría como esas dimensiones, porque luego libertad de expresión queda muy en el aire. Yo creo que sí tenemos libertad de expresión. No es perfecta, es muy perfectible y tenemos condiciones muy desfavorables. Y en eso hay que exigir y hay que construir también, me parece. Sí, muy importante esto que dices, que también hay que hacer propuestas, ¿no? Hay que generar, y bueno, en la universidad hay un espacio pues muy pertinente para generar esas propuestas. Ernestina, ¿tú quisieras comentar algo al respecto? Debes abrir el micrófono de nuevo para poder escucharte, por favor. Si lo tienes allí. Perfecto.
¿Ya está? Ya. Sí. Ah, se cerró. No te escuchamos otra vez. Ahí estás. ¿Ya está? Adelante. Sí. Ok. Yo quiero decirle al joven, a Sixto Raimundo, que el periodismo lo tienes que abrazar con mucho amor. Requiere de una entrega hermosa y requiere de mucha disponibilidad tuya y que de verdad sea lo que tú quieres hacer. Porque si es algo que tú vas a amar o estás en lo que te gusta, pues créeme que no te vas a esforzar mucho en llevar, en plasmar, en que tu pluma destaque desde el inicio que tú empieces a trabajar. Y luchar siempre, ir sembrando para que no siga persistiendo esa situación como la que yo he estado viviendo, que me he encontrado con puertas cerradas, con gente que no razona, que no entendió. Durante estos 15 años ha sido una trayectoria muy dura y yo quiero invitarte a que siembres, a que vayas dejando y pensando que tienes que demostrar tu amor a este trabajo tan hermoso que es el periodismo. Hacerlo con el corazón, hacerlo con todas las medidas de protección, de cuidado y sobre todo mi recomendación muy especial. El último mes que mi hermano, antes de que se lo llevaran, te quiero comentar que hubo amigos que él le confió ciertas cosas y que esos amigos lo traicionaron. Porque yo chequé el teléfono de mi hermano y él tenía llamadas continuas a un compañero y cuando yo le dije, oye, que tú hablaste con mi hermano la última vez y él me dijo, a mí no me involucres, Ernestina, a mí no me metas, entonces yo te recomiendo que tengas mucho cuidado, pero que todo lo que tú busques lo vas a encontrar, lo vas a buscar y bueno, te invito para que sigamos viendo que las cosas se esclarezcan, que esta situación que se está viviendo en todos los compañeros que están desaparecidos y asesinados, pues bueno, que no queden, que nos ayudes para que no sigan impunes y que uno define. No te van a dejar que puedas decir todo, pero en ti está el saber decirlo cómo y cuándo. Y siempre cuidarte, siempre probar a tus amigos todo lo que te rodea, porque aún así las personas que están junto a nosotros muchas veces nos traicionan. Pero sí, como dice Paula, Pau, que sí tenemos libertad de expresión, sí tenemos, pero no tan abierta, no tan como estaba mi hermano. Y yo te puedo decir que en este momento yo sigo escribiendo, yo soy igual. Yo sí sé que el palo está verde, yo digo de qué color está y cómo está. O sea, ese es algo que te impulsa y que te hace ser como eres y sacar todo lo que tú llevas. Y al pan le llamo pan y al vino le llamo vino, Sixto Raimundo. Y eso es bien importante, que demuestres quién eres y qué es lo que llevas adentro. La esencia siempre va a brillar. Y que dentro de tu trabajo de periodista siempre demuestres el amor a la verdad, el amor a que se publiquen los casos, de darle espacio a aquellos que no tienen espacio, de darle voz a aquellos que no se les permite voz. Y nosotros nos damos ese derecho a publicar lo que tenemos que publicar. Yo ahorita que inicio, no sé, yo sé que no va a pasar nada porque en primer lugar yo siempre puse a Dios y me he acercado muchísimo a Él porque si no, quién sabe cómo anduviera en la calle gritando, buscando a mi hermano, como loca. Pero gracias a Dios, eso sí te lo recomiendo y sigue adelante. Todo lo que queremos en la vida lo tenemos, pero tenemos que tener el coraje y las ganas y anhelar y de verdad que sea lo que a ti te gusta. ¿Te parece?
Muchas gracias, Ernestina. Creo que sin duda este ejercicio de compartir tu experiencia, un poco de la historia de Leo, como le llamas cariñosamente, sirve para inspirarnos. Decía mi compañero que efectivamente te hace pensar si realmente quieres esto, pero al escuchar que es esta pasión, que debes de abrazarlo como iniciaste tu participación, me hace sentir un poco más comprometido por poner la verdad en la llaga, como se dice. Y muchas gracias a todas, a María Fernanda, a Paula, que como bien menciona también, a pesar de las precariedades que existen en el trabajo de periodismo, pues de verdad es estar aquí al pendiente. Y pues nada, gracias. ¿De qué? A tus órdenes. Gracias. Gracias, Sixto. Bueno, pues eso es lo que queremos justamente, que ustedes aprovechen para compartir con las invitadas. ¿Alguien más que quisiera preguntar, hacer algún comentario que les surja de todo esto que estamos charlando? No tengan pena, para eso son estos espacios. Hola, gracias a las tres. No tengo comentarios para dejárselos a los chavos, pero propongo, Mafe, si te parece bien, si hacemos una ronda de 3 o 4 preguntas para que respondan también en bloque, porque si no se va a, digamos, van a poder participar poquitas compas, ¿no? Para preguntar, ¿les parece bien? Sí, perfecto. Si quieren mandarnos sus preguntas, ya María aquí nos está dejando el enlace de archivos de la represión. Entonces pueden entrar también a ver todo este proceso de memoria, justamente, que es importantísimo. Entonces, la profesora Aleida quiere hacer una pregunta y pues adelante, compañeras, compañeros, si tienen otras. Aleida, adelante. Hola, buen día, compañeras, compañeros, buen día. Quisiera preguntarle a María si considera que las nuevas plataformas digitales ha facilitado a través del periodismo digital, ¿no? Del periodismo digital, sobre todo independiente, ha facilitado el trabajo periodístico. Y también, digo, por otro lado, ¿en qué medida ha influido, o sea, las redes sociales, o sea, estas plataformas digitales han influido en una mayor participación de la sociedad hacia la apertura de la comunicación, hacia los derechos humanos, hacia la libertad de expresión? Gracias. Gracias, Aleida. Bueno, ahí tenemos una pregunta. ¿Quién más quisiera sumarse a hacer cuestionamientos, dudas que de pronto surgieron de la lectura del informe, de lo que acabamos de escuchar? Yo, Jesús Vázquez, una pregunta creo corta, pero a partir de estos sucesos y de cómo se ha ido desarrollando todo este ambiente del periodismo de investigación, ¿cómo ustedes visualizan el futuro del periodismo de investigación en México? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué pros tenemos? ¿Qué contras tenemos para desarrollar esta profesión, ¿no? Y sobre todo no solamente el periodismo de investigación, sino el papel de la comunicación como tal en México. Gracias, Jesús, por la pregunta. Alberto, estabas abriendo tu cámara. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio y bueno, quisiera preguntarles, ¿qué es lo que se puede hacer para, digamos, en un primer momento evitar todo esto? Bueno, se entiende que la peligrosidad ahí está, ¿no? Y que el Estado y la delincuencia organizada pues tienen la facilidad de poder encontrar, ¿no? A las personas y este tipo de cosas. Pero bueno, más bien la pregunta es como si hay algún método, alguna manera para tener cuidado con esto, ¿no? Y también desde artículo 19 como organización, ¿qué es lo que se recomienda para llevar a cabo este oficio sin que sea tan peligroso? O sea, además de llevar el acompañamiento a los familiares y de hacer visibles todos estos casos,
¿qué es lo que se puede hacer para evitar en un principio, pues, que suceda todo esto, ¿no? Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo, buenas tardes. Adelante, Lola. Bueno, más bien es una comentario, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos compartieron. Y bueno, aquí sería también mencionar esta parte de que ha sido muy difícil para estas organizaciones hacer este seguimiento de los casos de los periodistas desaparecidos o asesinados. Ahora con esta desaparición de ese fondo o fideicomiso para la protección a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, con esta desaparición que aprobaron la Cámara de Diputados de 109 fideicomisos, y entre esos está esta parte de los defensores y periodistas, va a ser más difícil para ellos, o cómo también visualizan esta parte, ¿no? Para seguir contribuyendo y difundiendo esta parte de los periodistas. Muy bien, muchas gracias, Lola, por tu pregunta. Si les parece, entonces podemos hacer la ronda de respuestas. Sí, adelante. Hagamos esa última pregunta, Alfredo. Sí, ahorita en el gobierno mexicano ya hubo una transición. Para ustedes, sería una pregunta abierta, si con la 4T sí se está viendo un cambio a la seguridad del periodista, si hay un cambio o seguimos como los otros gobiernos. Bueno, muy bien, pues tenemos entonces ahí un poco, pues varios elementos, ¿no? Esta pregunta sobre el papel de las redes sociales, el futuro del periodismo, las formas de cuidarse para los periodistas, la falta de apoyo a derechos humanos, la seguridad, el análisis sobre el actual gobierno, son bastantes cosas, entonces bueno, adelante. Yo quería además sumarle a eso esta reflexión sobre la importancia del periodismo comunitario, el periodismo local, que pues se recogen en los 4 casos del informe. No sé, digan ustedes quién quiere iniciar haciendo una primera reflexión de las 3. Bueno, yo Adelante. puedo contestarle a Alfredo. Él pregunta si hay cambio en este nuevo gobierno sobre la libertad de expresión. Yo, en mi punto de vista, yo he visto, yo les quiero comentar que a través de mi lucha de 15 años, me he encontrado con gente, inclusive periodistas, que me han tirado a matar, o sea, no me han dado duro. Y yo entiendo, debido a esa experiencia y a esa vivencia que he tenido con muchos compañeros periodistas, y por ejemplo aquí en Acapulco, de que cualquier cosa que yo hago, han dicho, han criticado la situación. ¿Por qué? A ver, pues porque ellos están siendo maiciados por el gobierno. Entonces es obvio de que no van a ir conmigo. Inclusive el año pasado yo tuve una experiencia de una conferencia que supuestamente me apoyó un compañero Bernardino para que trajo más periodistas, pero con una consigna. Y es fácil ver y detectar cómo es que él estaba siendo maiciado, pues ¿por quién? Por el Mejor Cisnero, para que sacara cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando nos encontramos con ese tipo de gente, Alfredo, que periodistas que se supone que tienen la obligación y que tienen el compromiso con la sociedad, ellos lo que hacen es, tirarle a la persona que está ocupando y que les molesta que no esté en ese momento, que esté esa persona en ese momento, en ese lugar, y es el caso del presidente de la República. Pues tenemos a todos los a Loret de Mola, a todos ellos, a López Dóriga, a todos ellos, que han trabajado siempre por el bien del gobierno, y la prueba está, por ejemplo, aquí en Acapulco, ya el Sol de Acapulco ya cerró. Ya no hay billetes para ellos. ¿Por qué? Porque en todos los casos ellos escribían lo que al gobierno le convenía. Entonces, al ver como el presidente de la República como yo me imagino que te están agrediendo. Bueno, pues tienes que también defenderte, y no siento que esté
él en el plan que, por ejemplo, yo también les digo fifí a todos esos que andan ahí con tanto rollo de que ofender y lastimar. Y bueno, todos los mexicanos sabemos qué vida hemos llevado estos 70 años de los otros partidos. Entonces, cuando hay algo diferente, pues aunque sea, tenemos aunque sea algo poquito, pero tenemos. Entonces, mi punto de vista es, yo digo que sí tenemos, pero no te fijes porque hay mucha gente trabajando en contra de un gobierno que a mí en lo personal está apoyando a los de la tercera edad, a los jóvenes, y está haciendo un trabajo muy bien. Tiene sus errores, tiene sus fallas, porque todo ser humano tiene que fallar, pero mi punto de vista es que sí hay un cambio, yo lo siento. ¿Por qué crees que yo no me moví en muchas cosas? Porque yo me sabía todo lo que a mí, si yo estoy en una situación mal, ellos luego tratan de reprimirme, de meterme escritos en la dependencia, pero gracias a Dios en este momento tenemos una alcaldesa muy buena, entonces hay esa forma de que no te están hostigando con esto o con aquello. Entonces, para mí, mi opinión personal, Alfredo, es eso, que sí hay cambios y muy buenos, pero tenemos que esperar porque la casa estaba demasiado sucia, había demasiadas ratas y demasiado de todo. Teníamos y que ya poco a poco se va limpiando. Lo que yo te puedo decir, que te agarres de la mano de Dios. Y eso no es que yo sea fanática de ser muy religiosa. Yo solamente te voy a decir, busqué a Dios y donde lo encontré, ¿sí? Ahí me quedé y me siento muy feliz. Porque cuando yo salía de la casa de mi hermano, yo sentí muchas veces que un gigante me acompañaba cuando estaba la represión en mi contra a todo lo que daba, cuando todo yo era perseguida y todo eso. Entonces, ahora yo me siento con las ganas de hablar y decir que siempre las he dicho, pero sí hay cambios en este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, Ernestina, si por esos comentarios. Si María o Paula quisieran... Sí, a ver, todas no puedo responder. Yo no practico ninguna religión, no creo en Dios como Ernestina, entonces es más complicado encontrar esas confianzas tal vez. Pero, por ejemplo, quiero responder a la pregunta sobre el futuro del periodismo de investigación, vinculada con la de qué se puede hacer que no sea tan peligroso. Uy, si supiéramos qué se puede hacer que no sea tan peligroso, no nos estarían matando como nos están matando. O sea, no tengo una respuesta a eso, pero sí tenemos ya cosas que se han ido encontrando, condiciones que son propicias para que siga ocurriendo lo que nos ocurre. Por ejemplo, la precarización laboral. Por ejemplo, la falta de un gremio. Y como gran ejemplo, y lo que está detrás de todo es la impunidad como ese suelo fértil que permite que todo vuelva a ocurrir y siga ocurriendo y ocurriendo al infinito. Entonces, no sé bien cómo nos podemos proteger, lo hacemos de la más diversa forma. Hay quien se encomienda a un santo, a quienes cuando salimos a reportear vamos en grupo, nos vamos monitoreando, pensamos bien qué vamos a publicar y cómo lo vamos a publicar por los riesgos que implica, nos preparamos para esos riesgos, pero nada es seguro, nada es certero. Pero lo que sí creo yo que podemos hacer para que deje de ser tan riesgoso es seguir exigiendo y no quitar el dedo del renglón en esas cosas, ¿no? Exigirle al Estado justicia, exigirle a las empresas mejores condiciones y organizarnos nosotros como gremio. Que ha habido varios intentos, todos han quedado frustrados, pero no por eso significa que no lo tengamos que seguir intentando, que existe un gremio periodístico. Y el futuro del periodismo de investigación. Yo creo que hay una realidad que nos merma y nos golpea mucho. O sea, que sea peligroso en este país, en un municipio, publicar que el presidente municipal no ha arreglado los hoyos, que te puedan matar
por publicar que el presidente municipal no arregla los hoyos o puso menos metros a una banqueta, o que surgió un grupo de autodefensa en ese lugar y eso a las autoridades y al narco los pone en alerta porque les calienta la plaza. Cualquiera de esas cosas puede costarte la vida en México, es cierto. Y para que siga existiendo ese periodismo de investigación, creo que quienes estamos en posiciones un poquito más de privilegio, tenemos que seguir generando el respaldo y las condiciones para que los colegas sigan publicando cada quien desde su lugar y desde su realidad. Por ejemplo, en lo específico, respaldar los esfuerzos de personas como Jorge, hijo de Moisés Sánchez, que mantiene la unión, respaldar a Ernestina en este relanzamiento del Mundo Político, respaldar a la radio comunitaria de Santa Rosalía, Baja California Sur. O sea, seguir tratando de que sosteniendo ese periodismo de investigación entre todos. Porque, ojo, yo creo que periodismo de investigación no es solo hacer el periodismo que hoy es el fuerte, de moda o legitimado, el periodismo de datos, de solicitud de transparencia. Creo que es muy valioso, que es muy importante, pero no es todo. También hay otros periodismos. Para mí, el periodismo local y comunitario también es periodismo de investigación. El periodismo de reporteo, de narrativa y de crónica también es periodismo de investigación. Todo aquello que vaya más allá de la nota diaria y que trate de encontrar conexiones, que trate de encontrar identidades, que trate de encontrar, de describir lugares y de situarte ahí, para mí es igual de importante. Y creo que si bien ha sido golpeado en estos años y sigue siendo golpeado el periodismo en México, también México está produciendo un periodismo excepcional en estas décadas. Fíjense que de todas las masacres, de todos los horrores, de todas las deudas, tenemos historias oficiales que silencian y tenemos relatos periodísticos que nos permiten conocer qué ocurrió y qué pasa. O sea, sabemos por las voces de los sobrevivientes y de las familias que son muy valientes, muy dignos y lo siguen haciendo, pero sabemos además porque hay colegas que están replicando esas voces y amplificándolas. Supimos ABC con el libro de Diego Osorno, sabemos los feminicidios del Estado de México con el libro de Lidiet Carrión, sabemos sobre las mujeres en esta guerra con un libro que acabamos de lanzar, un grupo sobre todo de mujeres, sabemos sobre cómo piensan los militares que nos están matando por el libro La Tropa de Daniela Herrera y Pablo Ferri, sabemos de Ayotzinapa por varios libros de periodistas como John Hibler, como Trino Maldonado, que hubo en el torno de ese relato, es uno de los que está más documentado. Pero de muchas cosas sabemos lo que ocurrió y ocurre dentro de las cárceles de México por el trabajo del periodista Pepe Reveles. O sea, tenemos un background de periodismo que está construyendo relatos históricos contra narrativas de la historia oficial y que está documentando. Entonces creo que el periodismo de investigación, bueno, sabemos todos los otros, la estafa maestra, sabemos toda la parte de corrupción por medio de Nayeli Roldán y otros colegas. Entonces creo que el periodismo en México, pese a esos golpes muy fuertes que sufrimos, también goza de muy buena salud. Y que hay que seguir apostando a eso, a comprar los libros de los colegas, a leerlos, a difundirlos y a considerarlos como fuentes. No, importantísimo poder revisar justamente todos esos trabajos periodísticos que nos hablas, Paula. Hay una pregunta de Brenda que se conecta un poco con lo que estabas hablando. Ella pregunta, ¿qué es lo más difícil que se vive durante una investigación periodística? Pues estas preguntas justamente de quienes están aprendiendo a hacer periodismo, ¿tú qué les dirías? Pues muy breve para que luego María cierre la ronda de respuestas, pero yo diría que hay como todo un mundo exterior que nos condiciona, pero lo más difícil me parece a mí, y una de las cosas más importantes es no perder nunca el horizonte. Entender qué estoy investigando, qué implicancias tiene y quién es quién en esas historias. Porque si no solamente vamos a contar lo obvio, lo que estamos viendo, y no todo lo que se va tejiendo alrededor y detrás y antes y después de lo que estamos narrando. Creo que el periodismo de investigación es y tiene que ser siempre muy consciente de que es un periodismo político, sumamente político.
y al menos en mi opinión personal la objetividad periodística no existe, en tanto somos sujetos absolutamente atravesados por nuestras propias historias, la de nuestros países, la de nuestros lugares, la de nuestras familias. Somos seres subjetivos, entonces lo que hacemos es subjetivo. Yo parto de reconocer siempre que soy un ser subjetivo y tratar de no ser ni ingenuo en lo que estoy trabajando, pero tampoco ser deshonesto, hacer trabajo que reconozca la subjetividad, que parta de considerar imposible la objetividad, no implica no ser precisos, honestos y muy concretos y documentados en lo que hacemos. Yo creo que esas son como las dos cosas, no perder la dimensión política de todo trabajo y partir de la imposible objetividad. Muchas gracias, Paula. Pues no creo que ahí es, como dice Mariela, una clase total la que estás dando con toda esa experiencia pues que ella tiene. Ojalá puedan buscar también varios de los artículos que Paula Mónaco ha publicado, donde hay pues un montón de trabajo detrás. María, si quisieras tú cerrar esta ronda de preguntas y bueno, dentro de lo que se preguntó también, añadir una pregunta que nos escribe aquí Erika Bautista, sobre si se han logrado actualmente nuevas leyes de protección a los periodistas, sobre todo al periodismo independiente. Sí, muchas gracias. Bueno, es difícil como añadir a lo que ya dijeron Ernestina y Paula. En términos del periodismo de investigación, nada más como añadir lo que, o sea, sí, adherir a lo que decía Paula, ¿no? Es fundamental en este momento lo que decimos, ¿no? O sea, lo que trata de decir este informe, el periodismo y el periodismo de investigación nos hacen conocer una realidad y, como dice Paula, generan contranarrativas al discurso oficial que son fundamentales, ¿no? O sea, si no tuviéramos el periodismo de investigación, no sabríamos de la realidad de las personas desaparecidas, de las fosas, de los feminicidios, bueno, todo lo que ya contó Paula, ¿no? Paula, cuando dijo de los libros sobre Ayotzinapa, no dijo su propio libro porque ella es modesta, pero yo les digo que lean su libro que se llama Ayotzinapa, Horas Eternas, y que nos habla mucho de lo que pasó esa noche, esas horas, pero también hay una biografía de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos, los 3 estudiantes asesinados y los estudiantes que fueron heridos de gravedad, que también es parte del derecho a la verdad de la sociedad, o sea, de saber quiénes son las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos, ¿no? En cuanto a las plataformas que preguntabas, Aleida, creo que es fundamental y sí nos ha ayudado a compartir un montón de historias, a compartirlas en tiempo real, a hacer un periodismo de eso, ¿no? De como más, no sé, más situado, pero también a veces me genera un poco de consternación, no sé, pensar que ahí está la solución, ¿no? Vemos casos como el de Moisés, que él iba, imprimía su periódico, pero también iba y ponía cartulinas en cada uno de los lugares si en esta colonia había pasado algo, entonces ponía una cartulina con lo que había pasado en esa colonia. Entonces también esta maravilla del trabajo comunitario, del periodismo comunitario, que no pasa necesariamente por las redes, ¿no? Aunque, por ejemplo, ahora Jorge, el hijo de Moisés, está trabajando mucho con la página de Facebook, ¿no? Y la gente sigue las noticias de la Unión a través de esa página de Facebook. Entonces yo creo que es hacer uso de las redes siempre que se pueda, pero también tener la conciencia de que no todas las personas pueden acceder a las redes, ¿no? Como decía antes, bueno, desde el artículo, desde el área de Derecho a la Información también trabajamos en comunidades indígenas, con grupos de mujeres indígenas, que no hablan español, ¿no? Que hablan otras lenguas, y cómo hay un montón de cosas que no les llegan, ¿no? O sea, ahora en la era COVID había un montón de información que no les estaba llegando porque la información que se publica en español y solo por ciertos medios, ¿no? Entonces, eso, hacer uso de las redes, pero también, pues luego ser muy conscientes de que, pues de otras estrategias comunitarias que hay para informar, ¿no? El caso de la radio de Santa Rosalía creo que es un ejemplo muy claro, y también la dificultad de seguir con ese proyecto. Bueno, si leyeron el informe, está ahí cómo tienen que subir para hacer la transmisión, subir todo un cerro, ¿no? Cómo les han robado la antena,
Entonces, bueno, creo que son estas historias que nos hacen entender un poco, de pronto hablamos de radios comunitarias y siento que es como un concepto que de pronto queda lejos, y siento que en el informe nos ayuda a entenderlo, como a vivirlo más cercanamente, ¿no? En cuanto a cómo prevenir la violencia hacia la prensa, creo que algo que decía Paula es fundamental, ¿no? Aumentando el costo político de cada una de las agresiones. Siento que de pronto nos acostumbramos a que así es, bueno, pues si eres periodista tienes, o sea, normalmente pues corres riesgos, ¿no? Y cómo hacer que no, o sea, deberíamos vivir en un país donde no corras riesgo por ser periodista o por ninguna profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la sociedad podemos aumentar el costo político cada vez que hay una agresión a una periodista? Exigiendo justicia, acompañando a los familiares, pero también acompañando al gremio, ¿no? Esto que decía Paula, ¿no? Y creo que es muy, muy importante. Y también, bueno, en el artículo 19 hay un área que se llama protección y defensa y justamente hacen talleres para periodistas de protocolos de seguridad, que a lo mejor, o sea, no, siento que podría ser algo que podría funcionar también, si quieren que de pronto les den un curso sobre eso, un taller sobre eso, y también, bueno, periodistas como Paula que hacen este reporteo en comunidades y o sea, con la gente también creo que son, pues eso, ir aprendiendo de quienes ya lo están haciendo, cuáles son los riesgos que hay y qué estrategias han buscado y han encontrado para protegerse, ¿no? Y como dice Paula, muchas veces esa protección viene de hacer las cosas colectivamente, ¿no? Y estar en comunicación con otros colegas, no irse solas, solos, ¿no? En cuanto a la transición, desde el artículo 19 tenemos un sabor agridulce, ¿no? Porque de pronto parecía que iba a haber una transición más clara o más real, ¿no? Y la verdad es que en términos de libertad de expresión, en términos de derecho a la información, no la hemos visto, ¿no? Este año aumentó en 45% las agresiones del primer semestre del año pasado al primer semestre de este año, ¿no? Entonces, hay cosas que van un poco disminuyendo, como la cantidad de periodistas que han sido asesinados, pero al mismo tiempo hay un aumento en las agresiones que es muy preocupante, ¿no? Entonces, creemos que esta desestimación desde la figura presidencial del periodismo y del periodismo de investigación, etcétera, es preocupante, ¿no? Y hace que entonces en los estados también se pueda agredir a los y las periodistas. Y la palabra clave siempre, como dijo Paula, es la impunidad, ¿no? O sea, mientras siga habiendo impunidad en los casos de periodistas asesinados o desaparecidos, desaparecidas, van a seguir cometiéndose estas violaciones a derechos humanos, ¿no? El tema del fideicomiso, bueno, los fideicomisos creo que daría para una charla en sí misma, pero sí desde el artículo 19 hemos siempre hablado de las, digamos, cómo no está funcionando del todo bien el mecanismo de protección de personas defensoras y de periodistas. En el informe hay una muestra muy clara de esto, ¿no? Pero de todos modos creemos que es un mecanismo que es importante, ¿no? Y que sí, desaparecer a todos los fideicomisos por igual es complicado, es un error, ¿no? Así lo vemos, estamos en alianza con muchos grupos de artistas, pero también de personas defensoras, de víctimas y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, tratando de que si se busca reestructurar los fideicomisos se podría hacer de una mejor manera, ¿no? Que solo desapareciéndolos y sin haber una alternativa, entonces, ¿qué va a pasar con estos, por ejemplo, con el mecanismo de protección, ¿no? Entonces sabemos que el mecanismo de protección no es la panacea, que no debería ser la única política pública de protección a personas defensoras y a periodistas, pero sí creemos que hace una contribución y que tendría que evaluarse mejor cómo es que se reestructura en todo caso y
desaparecerse. En la página del artículo pueden ver, hemos sacado en las últimas semanas varios comunicados sobre el tema en alianza con otras organizaciones. Creo que eso iría por ahora. Lo que decían, perdón, la última pregunta de Erika. Trabajamos también acompañando justo a nivel local varias propuestas de ley sobre temas de derecho a la información y de libertad de expresión en términos de ciertos delitos o lugares en el país donde se considera delitos, por ejemplo, delitos de hablar mal de alguien, ¿no? O sea, bueno, de algún funcionario, funcionaria pública, etcétera. Entonces hemos trabajado mucho en ese tema, y también en términos de publicidad oficial, que es algo que no hemos hablado mucho, pero de cómo se reparte el dinero del Estado para los medios, que es algo que también pues, deja mucho que desear, ¿no? En México, y que justo podría, en otras circunstancias, podría ayudar mucho al periodismo de investigación, al periodismo comunitario, etcétera, y en este momento siguen siendo a los mismos, sí, a los mismos grandes medios, ¿no? A quienes se les da la mayoría del dinero. Y también ahí estamos como empujando una ley de publicidad oficial que permita que este recurso sea distribuido de una mejor manera, ¿no? Ya. Pues muchas gracias, María, por todo este panorama que nos das. Pues es un muy importante trabajo el que está haciendo Artículo 19, para que ustedes también busquen ahí en su página más información de los diferentes temas y proyectos que hay. Pues ya se nos agota el tiempo. Creo que tuvimos un espacio muy interesante. No sé si alguna de las tres quiere agregar algo más para ya cerrar y despedirnos, o si alguno de los estudiantes quiera comentar algo. Porque sabemos que un poco es distinto a este espacio virtual, a la posibilidad que tuviéramos ahora de tomarnos un café, ¿verdad? Y seguir charlando, bueno. Entonces, no sé si quieren comentar algo como para cerrar. Y pues bueno, agradecerles muchísimo por haber aceptado pues la invitación aquí a este espacio de formación, de crítica, de reflexión y pues de construcción también política desde la academia. Así que, pues no sé, si Ernestina quisieras decir algo para despedirte de las estudiantes y estudiantes. Sí, como no, gracias. Bueno, yo solamente quiero hacerles un llamado, como siempre, para que pongamos un granito de arena para que se den las cosas, ya no haya más periodistas caídos, periodistas desaparecidos, porque yo creo que lo de los 43 tuvo una trascendencia internacional. Fue un caso tan tremendo, y lo de los periodistas y de toda la gente que sigue cayendo y que sigue siendo lesionada, amenazada. Yo invito a todos los estudiantes aquí presentes para que, pues, mañana donde estén, siempre aboguen porque esto no se siga dando. Apoyemos todos juntos podemos, para que no nos sigan sucediendo cosas como las que hemos estado viviendo durante todos estos años. Y gracias por el espacio, gracias por estar aquí. Gracias, Mari. Gracias, Pau. Y gracias, María Fernanda. Gracias a ti, Ernestina, y pues aquí seguimos contigo y con todos ustedes exigiendo la aparición de Leodegario y de todos los periodistas desaparecidos. Si María o Paula quisieran despedirse, y nos comenta Víctor Paredes un poco hablar del papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para apoyar y esclarecer las desapariciones de los periodistas, ya como para cerrar un poco una pregunta compleja y pues despedirse, así algún mensaje también a las compañeras y compañeros de la UASM. Pues en cuanto a la CNDH, creo que estamos un poco en las mismas, ¿no? Es preocupante cómo al iniciar el periodo de la nueva presidenta de la CNDH un poco desestimó el tema de la violencia hacia la prensa, ¿no? Y ha sido complicado la articulación todavía con ella. Históricamente la CNDH
no ha tenido un papel muy fundamental en términos de, no solo de las desapariciones de periodistas, sino de las personas desaparecidas en general, ¿no? Se hizo como una respuesta a varias, o sea, las luchas de varias organizaciones, entre ellas el Comité Eureka en los años 90, de familiares de personas desaparecidas, y pues tiene una deuda histórica que todavía no ha saldado, ¿no? Entonces seguimos esperando que lo haga, pero empujando para que eso suceda, ¿no? Digamos, esperando activamente. Y pues más bien agradecerles a todas, a todos quienes están hoy aquí. Qué bueno que pudieron leer el informe, ojalá lo puedan compartir, nos puedan hacer llegar sus comentarios, lo que les pareció, lo que les gustaría que siguiéramos haciendo. Y pues sí, un gusto siempre estar en la universidad, ¿no? En la UACM. Gracias, María. Perdón, breve, así tú cierras, Mafer. Yo soy mucho más incrédula y también políticamente más incorrecta en estas cosas. Creo que la CNDH fue creada como muchos otros con intención de simulación, como placebos, y ha cumplido con esa función durante todos estos años, igual que el mecanismo para defensoras y defensores de derechos humanos y de periodistas. Hemos visto cómo asesinan a los compañeros supuestamente bajo protección de ese mecanismo y cómo no funciona nada casi de lo que hacen. Por supuesto creo que hay que defender las conquistas, como dice María, pero creo que el esfuerzo se tiene que centrar en otras cosas, en producir, hacer, al menos desde los periodistas, ¿no? Las organizaciones están para dar esa pelea y ese cabildeo, y me parece genial que tengan el estómago para aguantar hacer esto. Pero yo como periodista no quiero dedicar mi tiempo a eso, lo dedico a documentar, a mostrar, a contar. Y alguien preguntaba por ahí de cómo saber cuál es el límite, cuáles son los límites que nos exponga algún peligro. Pues en nuestro país en los últimos años ese límite no existe, o es hasta absurdo. Como decíamos, por un bache te pueden asesinar, por publicar una foto en sociales que apareció una persona te pueden asesinar, ocurrió con muchos compañeros del norte, pero creo que el chiste es que no nos gane el silencio, seguir haciendo, y bueno, y seguir queriendo hacer esto. Qué valientes ustedes que pese a esta situación quieren estudiar comunicación, están estudiando para ser comunicadores y periodistas, están locos como nosotros o más. Es un oficio, un momento muy horrible, muy difícil, pero también muy bonito. Es un oficio que amamos y lo hacemos desde el amor, el profundo amor de contribuir a un mundo mejor. Pues muchas gracias, Paula. Creo que con eso pues está más que agradecido el cierre a ustedes, y pues creo que nos quedamos con estas palabras tanto de la práctica, desde el periodismo, desde pues esta lucha también en Ernestina. Muchas gracias por compartirnos pues con toda esa confianza, todos estos sentires, y pues saber que aquí cuentan con nosotros como este espacio desde la universidad, que en lo que adelante podamos apoyar, y espero que también pues acá todas las estudiantes pues estén como reflexionando sobre todo esto que hemos escuchado para pensar cómo pueden aportar desde sus trabajos, empezando ya por los ejercicios que haremos pues en el semestre. Así que pues muchísimas gracias. Quedan ya las páginas para que ustedes puedan revisar más a fondo pues todo el trabajo que se ha hecho alrededor del informe, y pues recordarles que mañana tenemos coloquio a las 10 de la mañana hablando sobre el periodismo impreso y el periodismo digital. Así que bueno, pues seguimos aquí reflexionando sobre el periodismo. Las desaparecidos y los desaparecidos nos faltan a todas y a todos, así que seguimos exigiendo pues su aparición y pues justicia a los responsables. Muchísimas gracias, compañeras, un gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por quedarse. Sí. Muchas gracias, muchachas. Son lo más de lo más. Muy conmovedor estuvo, la verdad, muy emocionante. Gracias a todos. Seguimos aquí para cuando haga falta y quieran. Adiós. Sí, Paula, gracias. Hasta luego. Gracias, Mafer. Adiós, gracias. Adiós, Gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego, Ernestina. Un abrazo grande. Gracias, igual. Gracias a todas. Muchísimas gracias, Mafe. Muchísimas gracias, Ernestina, Paula. Ya se fue, pero María.
Muchísimas gracias. Te vamos a pasar el video, María, cuando Mafe lo baje, que es la que le sabe. Y ahorita Sí. también nos va a compartir Mafe una foto de perfil con las 4 que te voy a pasar por si quieres tú también, María, ahí darle caña en las redes y eso para que se vea, ¿no? Que está circulando. Sí. Bueno. Mi nieto va a mandar un video a Mari, no sé si le sirva, tiene mucho más material, ¿sí? Sí, todo nos sirve, todo nos Claro, sirve. Muchas Ernestina, y gracias. lo rotamos entre todos los estudiantes también para que se pueda ver y compartirlo en las redes de la universidad, por supuesto. Gracias por todo. Bueno, fue un placer. Gracias. Entonces, hasta luego. Nos vemos, Mafe. Gracias, muy atenta. Le voy a apurar en mis 80,000 pendientes. sí, Hasta seguimos. luego. Leida. Gracias, bye. Compañeros, hasta luego. Voy a cerrar la sesión luego. entonces. Hasta luego, bye. Hasta luego.